La Edad Media no es un tiempo oscuro, salvo quizá los siglos iniciales, cuando la caída de Roma arrastró la de las instituciones no solo políticas, sino también sociales, y más tarde se produjeron las invasiones islámicas, magiares y normandas. Pero desde el siglo XI hay un despegue demográfico, duplicándose la población entre esa centuria, y en el siglo XIV un aumento de las ciudades, de la riqueza, de la artesanía, un surgimiento de las universidades y paulatino, aunque lento aún, fortalecimiento del poder real. No es menos cierto que el hombre se hallaba sometido a condiciones materiales no pocas veces espantosas, con una aguda dependencia de la naturaleza que no siempre era todo lo amable que se esperaba de ella. Entre los siglos X y XIV se produjo un elevado aumento de las temperaturas en Europa, que llegaron a ser más altas de lo que aún lo son hoy, pero desde el XIV se observa un rápido enfriamiento que resultó muy negativo para un mundo que dependía en tan gran medida de los cultivos. El hombre medieval, sin embargo, no afrontaba con tanto temor como a veces suponemos las adversidades, entre otras cosas porque existían unas fuertes redes de solidaridad social y de protección familiar que aseguraban contra los peores efectos de las mismas. La familia, la parroquia, la aldea y el señorío eran instancias de protección que proporcionaban amparo. La vida en grupo era una necesidad. El comercio, el cultivo de la tierra, la artesanía, la guerra o la seguridad eran actividades que no se concebían en solitario, sino que tenían un sentido comunitario. La Iglesia, además, se ocupaba de que los más necesitados de socorro no se vieran privados de él, sobre todo de aquellos que por su juventud extrema o por vejez eran más vulnerables. Los hospitales tenían obligación de acoger a los niños abandonados, y las mujeres también eran objeto de ayudas en forma de limosna para que no cayesen en la prostitución. Con todo, la esperanza de vida estaba situada por debajo de los 50 años en toda Europa, aunque desigualmente repartida en favor de las mujeres. El duro trabajo del campo y las tareas bélicas incidían negativamente sobre la longevidad masculina. 3 eran las funciones que el hombre podía desempeñar durante aquellos siglos: la de orar, la de combatir o la de trabajar, aunque en realidad en el conjunto de Europa más del 95% de la población era campesina. Europa, hemos dicho, cuando la identidad esencial era la de la cristiandad, una entidad de naturaleza esencialmente religiosa que se definía en su oposición a paganos e infieles. Y es que el papel de la religión durante los siglos medievales fue esencial. El desarrollo de la teología fue asombroso, como corresponde a un mundo en el que el tipo humano denegador de la divinidad resulta inconcebible. Su creencia en Dios es firmísima y constituye, si no la única, sí la principal certeza con la que vive. Por eso el hombre medieval tiene un ojo en este mundo y otro en la eternidad. Su vida está regulada por las estaciones del año y ordenada en torno a las festividades religiosas. La Iglesia es la institución básica de la sociedad, a través de la cual se expresa toda una época. ¿Acaso la mejor expresión de aquel espíritu lo encarne la catedral gótica, un inmenso espacio de luz, de paz y de devoción concebido a mayor gloria de Dios? Durante largos siglos los hombres han vivido aterrorizados ante las numerosas epidemias que amenazaban su existencia colectiva e individual. Entre esas epidemias, una ha quedado particularmente impresa en la memoria colectiva europea: la peste, terrible enfermedad que ha superado por su virulencia y su mortandad a todas las demás. La peste, producida por una bacteria que se transmite por vía respiratoria, pero sobre todo por la picadura de una pulga infectada procedente de un roedor, se contagia con sencillez. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, hinchazón y dolor de los ganglios linfáticos zonales. Bajo la piel, unos trombos le dan a esta un color azulado o negruzco. No se manifiesta hasta las 2 semanas y las primeras muertes acaecen entre 3 y 5 días más tarde. Resulta muy dolorosa y desagradable, produce dificultades respiratorias y neurológicas, con frecuente expulsión de sangre por vía oral. Sin tratamiento, la mortandad gira en torno al 80%, aunque puede alcanzar el 100%, que es lo que sucedía en la Edad Media. La peste es conocida desde hace mucho tiempo. Bajo el imperio de Justiniano se produjo una terrible epidemia que asoló Europa de un modo que no tenía precedentes, pero aún fue peor la que se extendió por Europa mediado el siglo XIV, la llamada peste negra. Llegó a Europa en 1346 y extendió su mortiferación hasta 1353 de modo ininterrumpido, manifestándose periódicamente hasta comienzos del siglo XVIII, en que desapareció. El
punto de partida de la peste negra fue en el norte de la India o Asia Central. Desde allí alcanzó, transportada por los invasores mongoles, la península de Crimea. Crimea fue el foco desde el que se expandió a toda Europa, pues los mercaderes genoveses, que allí mantenían una colonia comercial, huyeron llevando la epidemia hasta Italia, desde donde irradió al resto del continente. La cantidad de muertos que produjo es imposible de precisar, pero hay un cierto acuerdo en torno a los 25 millones de muertos solo en Europa. Si añadimos Asia y el norte de África, la cifra puede ascender hasta los 75 millones.